Mi padre me traicionó por ser mujer y le dio mi bufete a mi hermano incompetente. Renuncié al instante. Pero cuando nos enfrentamos en corte, yo lo destruí tan brutalmente que ahora vuelve suplicando que regrese y tome lo que siempre fue mío. Tengo 26 años, soy abogada egresada de Harvard con honores, y hace 6 meses mi padre me dijo que jamás dirigiría el bufete familiar porque nací con el cromosoma equivocado. Así, literal. Bueno, no usó esas palabras exactas, pero básicamente fue eso. Y lo peor, lo que realmente me dolió hasta el alma, es que le iba a entregar todo a Connor, mi hermano menor que apenas logró graduarse de una universidad estatal y que no tiene ni la mitad de mi experiencia ni preparación. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo esto de convertirme en abogada era solo un sueño que compartía con mi papá en su estudio, mientras él revisaba casos, y yo fingía leer sus libros legales gigantes. Tenía como 6 o 7 años, y ya sabía que quería ser como él, ya sabes, Howard Montgomery, el legendario abogado de Dallas, que ganaba casos imposibles, y cuyo nombre estaba en letras doradas, en uno de los edificios más importantes del centro. Mi madre, Claire, siempre fue el opuesto total de mi padre, tipo la esposa perfecta de los años 50, pero en pleno siglo XXI. ¿Me explico? Nunca trabajó, nunca cuestionó nada, solo asentía y sonreía, y se aseguraba de que la casa estuviera impecable y la cena lista a las 7 en punto. Recuerdo que una vez, tendría yo como 10 años, le pregunté por qué nunca había trabajado, y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que su trabajo era cuidar de nosotros, que eso era lo más importante que una mujer podía hacer. Incluso entonces, siendo una niña, algo en esa respuesta me hizo sentir incómoda. Connor nació cuando yo tenía 4 años, y desde el principio fue el niño de oro, el hijo varón que mi padre siempre quiso, aunque nunca lo dijera explícitamente. No es que me tratara mal ni nada. La verdad, mi papá siempre fue cariñoso conmigo. Me apoyó cuando decidí estudiar leyes. Pagó Harvard sin pestañear. Me dijo que estaba orgulloso cuando me gradué summa cum laude. Pero había algo, una diferencia sutil en cómo hablaba de nuestros futuros. Cuando yo sacaba 10 me decía, bien hecho, cariño. Cuando Connor apenas pasaba con 6, mi padre decía cosas como, bueno, los hombres maduramos más tarde. Ya verás que encontrará su camino. Y Connor encontró su camino, supongo. Si es que estudiar derecho en una universidad mediocre, porque papá hizo una donación generosa, cuenta como encontrar tu camino. Se graduó hace 3 años, con notas apenas decentes, sin honores, sin distinciones, sin nada especial. Yo para ese entonces ya llevaba 2 años trabajando en el bufete familiar, en Montgomery and Associates, ganando casos, construyendo mi reputación, trabajando como 12 horas diarias para demostrar que merecía estar ahí. La cosa es que yo siempre asumí, siempre di por sentado, que algún día el bufete sería mío, no de Connor. Mío. Porque yo era la mayor, porque yo era mejor abogada, porque yo había dedicado mi vida entera a prepararme para ese momento. Connor ni siquiera quería ser abogado. La verdad, recuerdo conversaciones donde él decía que prefería los negocios, las inversiones, cosas así. Pero papá insistió en que estudiara leyes, que era la tradición familiar, que Montgomery and Associates necesitaba un Montgomery al frente. Y yo pensaba, perfecto, porque yo soy Montgomery también, ¿no? Pero resulta que no del tipo correcto de Montgomery. Hace 6 meses mi padre nos citó a una cena familiar. Nada fuera de lo común. Cenábamos juntos cada domingo en la casa familiar, esa mansión enorme en las afueras de Dallas con más habitaciones de las que necesitábamos. Mamá había preparado roast beef, el favorito de papá, y Connor llegó tarde como siempre, oliendo ligeramente a cerveza. Recuerdo que pensé, este idiota viene medio tomado a una cena familiar, y nadie dice nada. Si hubiera sido yo, mi padre habría hecho un comentario. Pero no. Connor se sentó, y mamá le sirvió sin decir palabra. Después del postre, papá se aclaró la garganta de esa manera que tiene cuando va a decir algo importante. Ya sabes, ese momento donde todos se callan y prestan atención. Y dijo, tengo 67 años. Es momento de pensar en el futuro del bufete, en quién va a tomar las riendas cuando yo me retire. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque esto era lo que había estado esperando. Esta era la conversación que necesitábamos tener. Y entonces dijo, he decidido que Connor será el próximo socio principal de Montgomery and Associates. Me quedé ahí sentada, con el tenedor todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
Connor pareció tan sorprendido como yo, la verdad, se enderezó en su silla y dijo algo como, «Wow, papá, no sé qué decir». Y yo seguía sin poder hablar. Literalmente sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Finalmente logré decir, «Espera, ¿qué?». Y papá me miró con esa expresión paternal y condescendiente que odio y dijo, «Sara, cariño, ¿sabías que esto iba a pasar eventualmente?». Y yo dije, «No, la verdad que no. Pensé que el bufete sería para quien estuviera más calificado, quien hubiera trabajado más duro, quien realmente lo mereciera». Mamá me tocó el brazo como diciéndome que me calmara, pero yo estaba furiosa, tipo una furia que nunca había sentido antes. Le dije a papá, «Connor apenas tiene 3 años de experiencia. Ha perdido más casos de los que ha ganado. Los socios se quejan constantemente de su falta de preparación». Y papá simplemente dijo, «Madurará, aprenderá, pero necesita un hombre al frente. Sara, los clientes esperan eso. Es la tradición». Ahí fue cuando lo entendí, cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. No importaba cuánto trabajara, cuántos casos ganara, cuántas horas le dedicara, nunca iba a ser suficiente porque yo no tenía pene. Así de simple, así de ridículo, así de injusto. Le pregunté directamente. «Esto es porque soy mujer, ¿verdad?». Y esperaba que lo negara, que me diera alguna razón que tuviera aunque fuera un poco de sentido, pero no. Me miró y dijo, «El mundo de los negocios es difícil, Sara, especialmente para las mujeres, y yo quiero protegerte de eso. Quiero que tengas una vida más fácil». Como si entregarle mi herencia a mi hermano incompetente fuera algún tipo de favor que me estaba haciendo. Le dije, «No necesito tu protección, necesito que reconozcas mi trabajo, mi talento, mi dedicación». Y él simplemente negó con la cabeza y dijo, «Ya tomé mi decisión, espero que la respetes». Me levanté de la mesa, las piernas me temblaban pero logré mantenerme firme. Connor no decía nada, solo miraba su plato como si de repente fuera lo más interesante del mundo. Mamá me suplicaba que me sentara, que habláramos con calma, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. «Papá me llamó», dijo Sara, «no seas dramática», y eso fue lo que terminó de romper algo en mí. Me di vuelta y le dije, «¿Dramática? ¿En serio? Estudié en Harvard, me gradué con los más altos honores, he ganado el 87% de mis casos en 3 años, ¿y soy dramática por esperar que eso importe? ¿Por esperar un mínimo de reconocimiento?». Y salí de esa casa con la certeza de que algo fundamental había cambiado entre nosotros, algo que tal vez nunca se pudiera reparar. Pasé esa noche en mi apartamento, un lugar pequeño pero bonito en el centro de Dallas que había comprado con mi propio dinero, sin ayuda de papá, porque quería demostrar que podía hacerlo sola. No dormí nada, la verdad. Me quedé despierta mirando el techo y pensando en todas las veces que había ignorado las señales, todas las pequeñas cosas que debía haber notado. Como cuando papá me presentaba a clientes importantes, siempre decía, «Esta es mi hija Sara, es una excelente abogada». Pero cuando presentaba a Connor decía, «Este es mi hijo Connor, algún día él dirigirá el bufete». O como cuando yo ganaba un caso importante, papá me felicitaba en privado, pero cuando Connor ganaba algo, por insignificante que fuera, papá enviaba un email a todo el bufete celebrándolo. Pequeñas cosas que solas no significaban mucho, pero juntas pintaban un cuadro muy claro de cómo mi padre realmente nos veía. A la mañana siguiente fui al bufete. Llegué temprano como siempre, y empecé a empacar mis cosas. Tenía una oficina linda en el piso 15, con vista a la ciudad, fotos de mis casos ganados en las paredes, mi diploma de Harvard en un marco elegante. Estaba metiendo todo en cajas cuando papá entró. Ni siquiera tocó la puerta. Me dijo, «¿Qué estás haciendo?». Y yo le dije, «Me voy. Renuncio. No voy a quedarme en un lugar donde mi trabajo no vale nada». Intentó convencerme de que me quedara. Dijo que podía seguir siendo socia, que tendría un rol importante bajo el liderazgo de Connor, y yo me reí porque era tan absurdo que no pude evitarlo. Le dije, «No, papá, no voy a trabajar para Connor, no voy a ser su subordinada cuando yo soy mejor abogada que él y ambos lo sabemos». Y se enojó. Alzó la voz y dijo que estaba siendo inmadura, que estaba tirando mi carrera por la ventana por orgullo. Terminé de empacar, llamé a 2 socios que siempre me habían apoyado para despedirme, y salí de Montgomery & Associates por última vez como empleada. Mamá me llamó como 50 veces ese día. Dejó mensajes llorando, diciendo que estaba rompiendo el corazón de papá, que por favor reconsiderara, que la familia era lo más importante. Pero yo ya había tomado mi decisión. Si papá no iba a reconocer mi valor, encontraría a alguien que sí lo hiciera. No fue difícil conseguir trabajo, la verdad, con mi currículum y mi récord de casos ganados.
En 2 semanas tenía 3 ofertas de bufetes importantes en Dallas. Elegí una firma mediana pero muy respetada, Hartman & Associates, principalmente porque el socio principal, Peter Jackson, un tipo de unos 50 y tantos con canas y una reputación impecable, me dijo algo en la entrevista que me llegó. Dijo: «Sara, contraté a mi hija como socia hace 5 años porque es brillante, no porque sea mi hija. Y si tú eres la mitad de buena de lo que dicen, serás un activo invaluable para esta firma». Empecé el lunes siguiente, con una oficina más pequeña que la que tenía pero con algo mucho más valioso: respeto. Pasaron como 3 meses. Yo estaba trabajando en varios casos, construyendo relaciones con nuevos clientes, demostrando mi valía. No había hablado con papá desde que renuncié. Mamá me llamaba ocasionalmente para intentar que fuéramos a cenar, pero yo siempre tenía excusas. Connor me envió un mensaje una vez, algo breve tipo: «Hey, extraño trabajar contigo, deberíamos hablar», pero no le respondí. La verdad es que estaba enojada con él también, porque aunque no era su culpa ser el hijo varón, podría haber rechazado la oferta, podría haber dicho: «No, esto no es justo para Sara», pero no lo hizo. Aceptó algo que no se merecía, sin cuestionar nada. Un día, Peter me llamó a su oficina. Tenía esa sonrisa que pone cuando algo interesante está por pasar. Me dijo: «Sara, tengo un caso para ti si te interesa», y procedió a explicarme que un cliente importante, una empresa de tecnología, estaba siendo demandada por prácticas laborales injustas y necesitaban representación. «Pero hay un detalle», dijo Peter. «La empresa demandante está siendo representada por Montgomery & Associates». Mi estómago se encogió porque sabía exactamente lo que eso significaba. Iba a enfrentarme a papá y Connor en la corte. Peter me miró y dijo: «Entenderé completamente si prefieres no tomar el caso. Sé que es complicado, pero honestamente creo que eres la mejor abogada para esto, y nuestro cliente merece la mejor representación posible». Le dije que necesitaba pensarlo, que le daría una respuesta en un par de días. Esa noche no pude dormir otra vez. La mente me daba vueltas con todas las implicaciones. Por un lado, esto era exactamente la oportunidad que necesitaba para demostrar lo que valía, para mostrarle a papá que había cometido un error. Por otro lado, demandar al bufete de tu propio padre, enfrentarte a tu familia en la corte, eso era otro nivel de conflicto. Llamé a una amiga de la universidad, alguien que conocía toda la situación, y le conté. Me dijo algo que me ayudó a decidir. Dijo: «Sara, si tu padre hubiera valorado tu talento desde el principio, nada de esto estaría pasando. Esta situación es consecuencia de sus decisiones, no de las tuyas». 2 días después entré a la oficina de Peter y le dije: «Acepto el caso, hagámoslo». Me dio un apretón de manos y dijo: «Vas a ser increíble». Pasamos las siguientes semanas preparándonos, revisando cada detalle, construyendo nuestra estrategia. El caso era sólido. Teníamos pruebas claras de que la empresa demandante había violado múltiples cláusulas contractuales. Habían despedido empleados sin causa justificada. Habían creado un ambiente laboral hostil. Montgomery & Associates estaba representando a la empresa y, según mi investigación, Connor estaba liderando el caso personalmente. Probablemente papá pensó que sería buena experiencia para él, un caso relativamente simple que podía ganar fácil. No sabían que yo estaría del otro lado. El día de la primera audiencia llegó. Me puse mi traje más profesional, un conjunto azul marino que me hacía sentir poderosa, y llegué a la corte media hora antes. Estaba revisando mis notas cuando los vi entrar, papá y Connor con 2 asociados más del bufete. Papá me vio primero, se detuvo en seco, y la expresión en su cara fue de total shock. Connor dijo algo como: «¿Qué hace ella aquí?», y uno de los asociados debe haberle explicado que yo era la abogada de la parte contraria, porque vi cómo la cara de Connor pasaba de confusión a algo parecido al pánico. Papá intentó acercarse, pero el juez entró en ese momento, y todos tuvimos que tomar nuestros lugares. La audiencia fue, no sé cómo describirlo, tipo surrealista pero también increíblemente satisfactoria. Connor presentó sus argumentos primero y fue doloroso de ver. Honestamente, tartamudeaba, no tenía sus hechos claros. El juez tuvo que pedirle que aclarara varios puntos. Cuando fue mi turno me levanté, presenté nuestro caso con claridad y precisión, cada argumento respaldado con evidencia sólida, cada objeción técnicamente perfecta. Vi a papá tomando notas furiosamente, probablemente dándose cuenta de lo mal preparado estaba Connor para este nivel de litigio. El juez nos dio 2 semanas para presentar documentación adicional y programó la siguiente sesión. Salí de la corte sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Papá intentó alcanzarme en el estacionamiento. «¿Me llamó?», dijo Sara. «Por favor,
Tenemos que hablar de esto, pero yo seguí caminando. No estaba lista para esa conversación, no todavía. Cuando llegué a la oficina, Peter me estaba esperando con una sonrisa enorme. Me dijo que había estado magnífica, que había dominado la sala, y por primera vez en meses sentí que alguien realmente apreciaba mi trabajo. Las siguientes 3 sesiones fueron básicamente yo desmontando cada argumento que Connor intentaba construir. No era personal contra él. Bueno, tal vez un poco, pero principalmente era hacer mi trabajo de la mejor manera posible. En la tercera sesión, Connor cometió un error de principiante. Citó un caso que en realidad apoyaba nuestra posición, no la de ellos, y yo lo señalé inmediatamente. Vi a papá cerrar los ojos, como si le doliera físicamente ver a su hijo meter la pata así de feo. El juez empezó a mostrar clara inclinación hacia nuestra posición. Hacía preguntas más duras a Connor. Aceptaba mis objeciones casi automáticamente. Para la cuarta sesión yo ya sabía que íbamos a ganar. Era solo cuestión de qué tan mal iba a quedar Montgomery & Associates en el proceso. Peter me preguntó si quería intentar llegar a un acuerdo. Dijo que probablemente papá estaría dispuesto a negociar para evitar una derrota pública total. Le dije que hablara con ellos, que viera qué ofrecían. 2 días después, papá llamó a Peter directamente. Ofrecieron un acuerdo que era básicamente darnos todo lo que pedíamos. Admitían responsabilidad parcial, pagaban compensaciones generosas a nuestro cliente. Técnicamente era una victoria total para nosotros. El día que firmamos el acuerdo fue extraño. Tuvimos que reunirnos todos en una sala de conferencias para hacer oficial todo el papeleo. Papá y Connor llegaron con sus asociados, todos con caras de funeral. El proceso fue mecánico. Firmamos documentos, intercambiamos copias, hubo algunos apretones de manos forzados. Cuando terminó, papá y Connor se fueron sin decirme nada. Literalmente salieron de la sala sin mirarme. Los asociados de mi firma me rodearon felicitándome. Peter dijo que era el mejor trabajo que había visto de una abogada joven en años, pero yo sentía un vacío raro en el pecho, como si hubiera ganado la batalla pero perdido algo más grande en el proceso. 2 semanas después, un miércoles por la tarde, mi asistente me avisó que Howard Montgomery estaba en recepción preguntando si podía verme. Le dije que lo hiciera pasar. No sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez una parte de mí todavía esperaba algo. Papá entró a mi oficina. Se veía más viejo de lo que recordaba, cansado. Se sentó sin que lo invitara, y se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Finalmente dijo: «Vine a disculparme, Sara». Y yo no dije nada, solo lo miré esperando que continuara. Dijo que había estado equivocado, que me había subestimado, que lo que hice en esa corte le abrió los ojos de una manera que nada más podría haberlo hecho. Dijo: «Connor no está listo para dirigir el bufete. Tal vez nunca lo esté». Y yo fui un tonto al pensar que el género importaba más que el talento. Era lo que había querido escuchar durante meses, años tal vez, pero ahora que lo escuchaba no sentía la satisfacción que esperaba, solo sentía cansancio. Le pregunté: «¿Entonces qué quieres, papá?» Y él dijo: «Quiero que vuelvas, quiero ofrecerte la posición que siempre debió ser tuya, socio principal de Montgomery & Associates». Y yo me reí. No con alegría, sino con algo parecido a la incredulidad. Le dije: «¿En serio crees que después de todo esto voy a volver? ¿Después de que me dijiste que no era suficiente? ¿Después de que elegiste a Connor sobre mí? ¿Después de que tuve que demostrar mi valor destruyendo tu caso en corte?» Él intentó argumentar que podíamos empezar de nuevo, que podíamos reconstruir nuestra relación, pero yo lo interrumpí. Le dije: «Necesito tiempo para pensar. No puedo darte una respuesta ahora mismo». Papá asintió, se levantó lentamente, y antes de irse dijo: «Independientemente de lo que decidas, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la abogada que te has convertido, de tu fuerza, de tu integridad», y se fue, dejándome sola en mi oficina con una decisión imposible por delante. Por un lado, Montgomery & Associates era mi legado, el sueño de mi infancia hecho realidad, la oportunidad de dirigir uno de los bufetes más prestigiosos de Dallas. Por otro lado, había encontrado respeto y aprecio genuino en Hartman & Associates. Había construido algo por mi cuenta. Había demostrado que no necesitaba el apellido Montgomery para ser una abogada excepcional. Han pasado 3 semanas desde esa conversación con papá. Me llama cada par de días, siempre con alguna excusa, que necesita mi opinión sobre un caso, que quiere invitarme a cenar, que mamá me extraña. Connor me envió un email largo pidiendo disculpas, diciendo que debió haber rechazado la oferta de papá desde el principio, que siempre supo que yo era mejor abogada, que espera que podamos tener una relación algún día. No le he respondido todavía. No sé qué decirle. Peter me dijo que cualquier decisión que tome tendrá su apoyo,
Pero también me confesó que preferiría que me quedara, que me ve como la futura de esta firma. No sé qué voy a hacer, la verdad. Cada día cambio de opinión como 10 veces. Hay una parte de mí que quiere aceptar la oferta de papá, demostrar que puedo dirigir Montgomery and Associates mejor que él, y ciertamente mejor que Connor. Pero también hay una parte que siente que volver sería traicionar todo por lo que luché, sería enviar el mensaje de que al final, lo que papá piensa importa más que mi propia dignidad. Supongo que lo que aprendí de todo esto es que a veces las victorias no se sienten como esperabas. A veces ganar significa perder otras cosas, y que el reconocimiento que llega tarde duele de una manera diferente al que nunca llega. La semana pasada, una cliente nueva vino a verme, una mujer de unos 30 y tantos que está siendo discriminada en su trabajo, por un jefe que piensa que las mujeres no pueden manejar cuentas importantes. Mientras me contaba su historia, sentí algo familiar, esa rabia justa que conocía tan bien. Le dije que tomaría su caso, que lucharíamos y ganaríamos. Y cuando salió de mi oficina me quedé pensando que tal vez ese es mi lugar, representando a gente que necesita que alguien pelee por ellos, demostrando caso por caso que el género no define la capacidad. Tal vez no necesito el nombre Montgomery en la puerta de mi oficina para hacer una diferencia, pero todavía no le he dado una respuesta final a papá, y honestamente no sé cuándo podré hacerlo. Lo que sí sé es que sea cual sea mi decisión, será mía, basada en lo que yo quiero, no en lo que se espera de mí o en complacer a mi familia. Y creo que eso, más que cualquier título o posición, es el verdadero triunfo de toda esta situación.